pélvicas, ¿no ven? Y hemos visto que las ramas atiendan a quienes extrapélvicas habían sido ¿cuáles? La arteria obturatriz, que ya hemos avanzado. Luego, la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, y nos faltaba una que es la pudenda interna. Pudenda interna. Esta arteria pudenda le llaman arteria del perine, porque va a ir a irrigar al perine, y la arteria de los genitales externos. ¿Cuáles son los genitales externos en el varón? Testículo, pene, y al perine va a ir. En las mujeres, la vulva, labios mayores, labios menores y clítoris. Entonces esta arteria tiene que ir a irrigar esto. Va a emitir 9 colaterales y una terminal en el varón, una terminal en la mujer. Sus colaterales. Hemos dicho que esta es la ilíaca común. La ilíaca común da la ilíaca externa, la interna. Hemos hablado de la ilíaca interna, tronco anterior, tronco posterior. Y vamos a ver que del tronco anterior van a ser esta arteria que se llama arteria pudenda interna. Esa es la pudenda. Claro, va a dar más ramas, ¿no? Hemos visto 8. Aquí vamos a hacer una más. Así. Esta es la arteria pudenda. Esta arteria pudenda va a dar 9 colaterales porque tiene que ir al periné, a la uretra, pues ahí. Entonces vamos a ir nombrando de atrás adelante por origen. Vamos a empezar, esta es la pudenda, le voy a poner arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda va a dar su primera colateral, que se va a llamar arteria rectal inferior. Rectal inferior. La segunda se va a llamar arteria, que se va a llamar perineal. Perineal, la segunda. La tercera se va a llamar arteria del bulbo del pene en el varón, o en la mujer, arteria del bulbo del vestíbulo. Ahí está. Ya tenemos 3. 4. Arteria uretral para la uretra. Otra. Arteria profunda del pene en el varón, en la mujer, arteria profunda, ¿de qué será? Del clítoris. Otra, arteria adiposa prevesical, que va a ir a la cara anterior de la vejiga, al tejido graso que está en relación con la cara anterior de la vejiga. Va a dar otra arteria que se va a llamar arteria vesical anterior para la cara anterior de la vejiga. Va a dar otra arteria que se va a llamar arteria presinficiaria, que va a ir a la cara anterior de la sínfisis del pubis, y otra que va a ir a la cara posterior y se va a llamar arteria retrosinficiaria. ¿Listo? Entonces decimos que la arteria pudenda interna va a dar 9 colaterales. De atrás o de posterior a anterior son la arteria rectal inferior, la arteria perineal, la arteria del bulbo del pene en el varón, bulbo del vestíbulo en la mujer, la arteria uretral, la arteria profunda del pene, profunda del clítoris en la mujer en el varón, la arteria adiposa prevesical que va a ir al espacio retropúbico del rectus, la vesical anterior para la cara anterior inferior de la vejiga, presinficiaria a la cara anterior de la sínfisis del pubis, retrosinficiaria a la cara posterior de la sínfisis del pubis. Estas 9 son colaterales, tienen una imagen en su cuadernillo de prácticas de esto. Ya ahí van a practicar. Y tiene una terminal en el varón y una terminal en la mujer. ¿Cuál será?
En el varón, arteria dorsal del pene, en el varón, y en la mujer, arteria dorsal del clítoris. ¿Listo? Eso es pudenda. No hemos hecho, creo, ilíaca externa, ¿no? No hemos hecho. 2 ramitas tiene la ilíaca. 2. Voy a borrar. Hemos concluido con esta ilíaca interna. Se han fijado tantas ramas hemos avanzado, habrán aprendido. Por su examen es el jueves. Ahora vamos a hacer arteria ilíaca externa. Todo de la ilíaca interna hemos avanzado. Ahora voy a hacer ilíaca externa. Tronco anterior, tronco posterior. Ilíaca externa. He dicho que esta arteria ilíaca externa va a llegar hasta el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. Cuando llega al ligamento inguinal se transforma en arteria, ¿qué arteria hemos dicho? Femoral. Llega al ligamento inguinal, pasa por debajo, es arteria femoral, ya no es más ilíaca externa. Esta arteria en su trayecto va a emitir 2 ramas. Una que nace de su borde lateral y otra que nace de su borde medial. Ahí está. La que nace de su borde medial se llama arteria epigástrica inferior. Así se llama, epigástrica inferior. La que nace de su borde lateral es la arteria circunfleja ilíaca profunda. Ahí está. 2. Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales de la arteria ilíaca externa? La que nace del borde lateral, la arteria circunfleja ilíaca profunda, y la que nace del borde medial, la arteria epigástrica inferior. Rama de la rama. Esta arteria epigástrica inferior va a dar 3 ramas colaterales, bien importantes. 3 ramas va a dar. ¿Cuáles son? Va a dar una arteria que se va a llamar cremastérica, que va a ir al músculo cremaster y va a ir a los labios mayores en la mujer. Dice su libro, esta arteria cremastérica va al escroto, dice, y también va a las envolturas del testículo. ¿Cuántas envolturas tiene el testículo? 3, 6. Y en la mujer va a ir a los labios mayores. Va a dar otra rama que va a ir a la síntesis del pubis, va a ir a nutrir a la síntesis del pubis y se llama rama púbica. Y va a dar una tercera que se va a llamar rama obturatriz. ¿Qué característica tiene? Hemos dicho que del tronco anterior de la ilíaca interna, ¿qué arteria nacía? Arteria obturatriz. Esta se va a unir con esta. Así. Entonces digo, rama obturatriz, que es anastomosa con la arteria obturatriz, rama de la ilíaca interna. ¿No? ¿Listo? 3 colaterales. Circunfleja ilíaca profunda. Esta arteria va a dar 2 ramas colaterales. Estas 2. Esta se va a llamar rama abdominal. Y esta se va a llamar rama ilíaca. ¿Qué quiere decir rama abdominal? Que va a ir a la pared abdominal. Bien, eso va a ir a la pared abdominal. ¿Qué pasa con la rama ilíaca? Esta rama ilíaca va a ir al músculo ilíaco. Tiene que ir al músculo ilíaco. Pero ¿qué va a pasar cuando sobrepase el músculo ilíaco? ¿Qué va a hacer esta rama? Se van a astomosar con 2 ramas. ¿Cuál? Con las ramas de la arteria lumbar. ¿Cuántas ramas daba la lumbar? 4. ¿En serio? 4 y 2 terminales. Porque la quinta lumbar daba la Las arterias lumbares daban 2 ramas. A ver, ¿cuáles? Rama abdominal y dorso espinal. Ya. ¿Y la arteria iliolumbar? ¿Y la iliolumbar? va a dar 2 ramas. 2, una ascendente lumbar y una transversa ilíaca. Ah,
Esta rama ilíaca se va a anastomosar, dice, con la iliolumbar. ¿Con qué rama? Silencio, con la rama transversa. Entonces, ya no voy a poner con qué rama, voy a decir solamente que la rama ilíaca de la arteria circunfleja ilíaca profunda se anastomosa con ramas de la arteria lumbar y con ramas de la arteria ileolumbar. Suficiente. Ahí. ¿Listo? Hemos terminado ya todo. Ahora sí vamos a empezar. Algo bien sencillo habrán preparado porque solo tienen 15 minutos con cronómetro. Voy a cortar.